que es un joven bachiller de Historia y Geografía de la Universidad Nacional de Piura. Creo que este libro es de suma importancia, en primer lugar porque lo escribe un joven de 23 años que ha estudiado la carrera de Historia, que es una carrera de enorme relevancia. Y creo que en momentos que vivimos en la actualidad, la historia del Perú es relevante, porque lamentablemente hay mucho desconocimiento, hay mucha ignorancia. Entonces es necesario que se vuelva a restituir en los colegios, sobre todo estatales, el estudio de historia del Perú y de historia mundial, porque un pueblo que no conoce su historia lamentablemente va a repetir los horrores del pasado. Así la historia, más que un tema idealista, más que un tema romántico, la historia es así de cruda. Y la verdad que en el libro de Alexis hay aspectos importantes. Por ejemplo, la conquista española. Aquí se quiere culpar de los errores de la República de España, como si el ejército del virrey La Serna se hubiera ido hace una semana, hace 2 semanas. Por favor, acá hay una mentalidad mediocre en lo que se denomina América Latina, o Iberoamérica, o Hispanoamérica, o Indoamérica, de muchas personas de que quieren hacer creer que los errores de nuestras repúblicas es porque España ha estado, pero España se ha ido hace 200 años. Es como que yo diga, yo soy pobre porque mi bisabuelo fue pobre. Sí, solo hay que tener una mentalidad mediocre para creerse tremenda falacia o sofisma. Bueno, en este capítulo sobre la conquista española, Alexis Paiva analiza con bastante importancia la estrategia de Pizarro, porque la leyenda negra contra España presenta pues a Pizarro como si fuera un hombre ignorante, un mediocre, y que fácilmente pudo conquistar el imperio de los incas, cosa que no fue así. En primer lugar porque el imperio de los incas no fue un paraíso. Acá se nos vende el relato que era un paraíso, que todos estábamos muy felices, cuando así no era, porque los incas en su breve imperio, que no duró ni un siglo, la verdad, a diferencia del imperio español que duró 4 siglos, era un régimen primero teocrático, porque el inca era considerado un dios, cosa contraria al pensamiento que nosotros tenemos, que es un pensamiento democrático, liberal, republicano. 1, 2, se sometió a bastantes culturas y reinos de una manera tiránica, yo lo llamaría totalitaria. Entonces Francisco Pizarro fue un hombre más que inteligente, creo, estratega, porque él se dio cuenta rápidamente de esa situación, más la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, supo aprovechar esas situaciones, y por eso, como bien menciona Alexis Paiva, cuando entra Pizarro a Cusco es aclamado. ¿Por qué es aclamado? Porque él supo ganarse la legitimidad, y eso es importante. Entonces, a mí me encantó bastante, yo que he escrito el prólogo del libro, me encantó bastante el análisis que Alexis hace sobre la conquista española, porque supera, siendo una persona un poco más joven que yo, supera toda esa leyenda negra, todas esas falacias que desde el colegio y la universidad malos profesores nos dicen. Otro aspecto, otro capítulo importante de su libro es sobre el virreinato del Perú. Es cierto que el virreinato del Perú fue la joya del imperio español, pero entró en un proceso de decadencia, como coincido plenamente con Alexis Paiva, cuando los Borbones en 1700 toman el poder en España. Entonces ellos inician, bueno, entre comillas, un tipo de reformas que perjudican al virreinato del Perú, en el sentido que crean el virreinato de Río de la Plata, el territorio de Argentina, Paraguay, Uruguay más Bolivia, y el virreinato de Nueva Granada, los territorios de Colombia, Ecuador y Panamá. Además, al crearse otras audiencias, quita poderío político militar al virreinato del Perú, y ya esa decadencia política del virreinato del Perú, ya, bueno, brillantemente lo supo aprovechar tanto San Martín como Bolívar. Otro aspecto, también otro capítulo importante de su libro, es la reflexión que hace Alexis Paiva sobre Lima, porque en verdad Lima, bueno, creo que eso es de conocimiento público, es una ciudad enorme, pero que
no ha tenido nada de planificación en el siglo XX. Entonces, yo creo que Lima, como él bien lo resalta en su libro, Lima es el ejemplo, la cúspide, el iceberg de la informalidad del Perú, porque ¿cómo puede ser que estemos entre un desierto, seamos casi 10 millones de personas y sigamos creciendo? En verdad es un fenómeno sociológico importante que siempre se debe analizar. Y también otro capítulo resaltante es sobre la guerra del Pacífico, porque como lo analiza brillantemente Alexis Paiva, más que una guerra contra Chile fue una guerra contra los intereses británicos. ¿Por qué? Porque el Imperio Británico financiaba, apoyaba económica, políticamente a Chile. Entonces, mal nos vendieron en nuestra primaria, en nuestra secundaria, la idea que esto era una guerra contra Chile. No, no. Detrás estaban los intereses del Imperio Británico, que ya en el siglo XIX era el primer imperio del mundo. Yo creo, y eso sí es una reflexión personal, no sé qué pensará Alexis o Alan, el Perú hizo mal, claro, en esa época, en no buscar la alianza de otra potencia europea. Hubiera sido Francia o los Estados Unidos, que ya había superado la guerra de secesión. Por eso yo siempre digo que si comparamos la mentalidad de las élites de Chile como la de Perú, tanto en el siglo XIX como ahora, podemos ver que las élites chilenas siempre han estado muy avanzadas, muy adelantadas, porque supieron ganarse, entre comillas, el padrinazgo de una potencia, mientras los peruanos en los 50, 70 primeros años de la República todo era guerra civil y se mataban y se mataban. No. Los chilenos fueron muy astutos. Y finalmente hay un capítulo importante que él reflexiona sobre los partidos políticos. Si una democracia representativa es fuerte, es porque hay partidos políticos fuertes, consolidados, pero lamentablemente en el Perú en los últimos 30, 35 años los poderes fácticos han destruido los partidos políticos, porque un partido político siempre tiene importancia porque construye liderazgo, forma democracia. Pero bueno, como repito, y yo soy creyente de eso, los poderes fácticos se han dedicado en los últimos 35 años a destruir a los partidos políticos, y esa lamentable situación es la que nos lleva a la realidad del día de hoy, que muchos se pueden quejar, pero hay que verlo en perspectiva, en 40 años, por qué hemos llegado a esta situación. Y todas las democracias occidentales fuertes en los Estados Unidos, en la Unión Europea, se basan porque hay 2 o 3 partidos históricos, consolidados, con historia, con fuerza, con ideología, con propuestas hacia la ciudadanía. Entonces, en conclusión, yo que he escrito el prólogo, Renato Bautista, me alegra bastante que Alexis Paiva, siendo un joven 23 años, se anime a escribir libros. Creo, Alexis, que tú estás en el mejor camino, y creo que las personas que escribimos libros estamos en esa mejor senda, y siempre hay que dar una batalla cultural, que es importante, la verdad, y siempre sigue escribiendo. Esa es mi sugerencia, que como amigo te hago con toda fraternidad, siempre escribe con la verdad, también con la libertad, que creo que es un valor fundamental en nuestra civilización occidental, y sigue adelante, que yo estoy seguro que siempre va a ser un exitoso profesional para el bien de nuestro país. Gracias y buenas noches con todos.